Esta parte de la escritura de los evangelios es muy conocida, muy conocida. Yo creo que uno de los textos más conocidos que hay, incluso para gente que no necesariamente conoce al Señor. Este Jesús calma la tempestad es muy, muy notorio, no solo de parte del punto de vista del conocimiento, sino también la gente incluso hace algunas aplicaciones de este texto. Ahora, ¿el milagro como tal es importante? Por supuesto que sí, pero el milagro tiene varias connotaciones. El propósito del Señor al hacer milagros no solo tenía que ver con mostrar su poder, su autoridad, sino tenía que ver también con como una expresión de compasión. El Señor tenía compasión de las personas que estaban en dificultad, ya sea enfermedades, situaciones que no podían manejar, que estaban más allá de su control, y el Señor intervenía por un concepto compasivo, por un corazón compasivo que tenía hacia la gente. Pero también había otra razón del milagro, y normalmente eso lo vemos en los evangelios, encontramos que el milagro tenía también aplicaciones prácticas, pero de tipo espiritual. Es decir, apuntaban a algo más profundo que el milagro propiamente tal. El milagro era una especie de ilustración. Después el Señor lo usaba como el caso, por ejemplo, de la alimentación de los 5.000 en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El milagro llegó a ser una ilustración de el pan de vida que descendió del cielo. Ahí lo dice claramente, es decir, ahí en ese caso tenemos una aplicación clara porque el mismo Señor Jesucristo después lo va a usar para poder presentarse a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. También, por ejemplo, podemos ver otros milagros en las Escrituras, como el caso del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, que igualmente tiene una aplicación espiritual profunda, porque después de eso el Señor confronta a los fariseos y escribas diciéndole que el problema de ellos es que eran ciegos, pero no se reconocían ciegos y por eso no podían tener vista. En cambio, el ciego de nacimiento, obviamente, de una forma natural, entendía que era ciego y el Señor le concedió la vista. Pero la aplicación espiritual era evidente también a través del milagro. Entonces los milagros llegaron a ser, en tres, digamos de tres formas podríamos resumirlo. Los milagros llegaron a ser las cartas credenciales del Mesías, porque se había predicho en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a hacer milagros cuando viniera, le iba a dar vista a los ciegos, iba a liberar a los cautivos y otros conceptos que Isaías, particularmente el profeta, había anticipado. Eso era una de las razones. La otra razón principal era como una expresión de compasión, como acabamos de decir, a las personas necesitadas en dificultades. Y lo tercero era con el propósito de enseñar lecciones espirituales más profundas también y que tenían que ver con el corazón, con la esencia misma del ser humano. De tal forma que la idea al examinar este texto tenemos necesariamente que también pensar en términos espirituales. Fue un evento histórico y lo reconocemos sin duda, pero además de eso representa igualmente una realidad cotidiana de los creyentes, de la iglesia como en conjunto, la iglesia universal, como también la iglesia local y particularmente cada uno de los creyentes. Por lo tanto, esto es lo que necesitamos ver aquí también detrás de la escena, por decirlo así. Este milagro, registrado en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 como texto paralelo, también en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, conocido como Jesús calma la tempestad, va mucho más allá de un hecho histórico, que lo es por supuesto, como dijimos recién. El mismo relato recalca la importancia de confiar en el Señor en los momentos álgidos de la vida de los suyos. Eso es una de las cosas básicas que podemos ver con toda claridad. Este milagro quiere mostrar también a cada uno de los creyentes que necesitamos aumentar en nuestra confianza en el Señor, que nuestra fe muchas veces es demasiado débil y que a veces se ve azotada fuertemente por los vientos de la aflicción. Lo otro que este milagro también puede mostrarnos en la reacción de los discípulos una característica de todo ser humano, el temor a la muerte.
Evidentemente no hay ninguna persona que no tema la muerte. De una u otra manera se expresa ese temor a la muerte. La muerte. No sé si se recuerdan la situación del COVID del 2020 en adelante. La gente tenía un terror terrible a la muerte y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que le pidieran para no morir. Eso es parte de la naturaleza humana. Todos tenemos ese temor. De hecho, eso es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 2. Dice que el Señor vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De tal forma que la muerte, el temor a la muerte es una realidad. Y aquí se expresa también en la actitud de los discípulos. Temieron perecer cuando se empezó a hundir el barco. Lo complejo que es para cada uno de nosotros enfrentar situaciones límites donde no estamos en el control de las circunstancias es una de las lecciones más importantes aquí. Por otra parte, y en contraste directo al miedo de los discípulos, se muestra a Jesús como alguien que siempre conserva la calma y mantiene el control en todo momento, porque no existe nada que no esté bajo su soberana voluntad. De tal manera que también aprendemos ciertas características del Señor en cuanto a su poder, su autoridad sobre la naturaleza, pero también su autoridad sobre las circunstancias que afectan a los suyos. Porque recordemos que aquí en la barca van con sus discípulos. Teniendo esto en consideración, quiero que entremos al estudio de este conocido episodio de los Evangelios, primero en forma introductoria, y vamos a tomar los primeros 2 versículos que van a ser de introducción para nosotros, que hablan de la ocasión, de las circunstancias en las cuales se produjo este acontecimiento. Aquel día, ¿cuál día? El mismo día que enseñó, se entiende, las parábolas, las 3 parábolas sobre el reino, y que nosotros vimos con calma también cada uno de esos episodios, cada una de esas parábolas. Ese mismo día, cuando llegó la noche, es decir, el Señor tuvo todo el día trabajando, por decirlo así, enseñando, ¿cierto?, a sus discípulos y enseñando también a la multitud a través de parábolas. Llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y aquí hay obviamente explicaciones que necesitamos dar desde el punto de vista geográfico. El mar de Galilea es hasta el día de hoy muy raro, muy extraño en cuanto a su configuración, porque está bajo el nivel del mar. Unos cuantos metros bajo del nivel del mar, y es en ese sentido como singular. Además, está rodeado por montañas, por montes altos, escarpados. De tal forma que cuando normalmente uno va allá y navega por las aguas del lago, son absolutamente calmadas, son tranquilas. Pero eso puede cambiar en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Porque hace una especie de embudo las montañas, y entonces el viento helado del monte Hermón, que está en el norte de Israel, ese viento helado desciende y se junta con el viento cálido, y ahí se producen una especie de huracanes, que no son largos en extensión, pero son duros desde el punto de vista de que producen mucho daño. Entonces es más o menos eso es lo que ellos querían hacer. El Señor dice que pasemos al otro lado, está hablando del oeste, quiero decir, al este, es decir, trasladarse geográficamente. Normalmente se entiende al lugar de Gadara. ¿Recuerdan los endemoniados de Gadara? Bueno, hacia ese sector es que el Señor quiere dirigirse en la noche. Probablemente, lo más probable es que quería salir un poco del tumulto de la gente para descansar. ¿Ya? Esto es lo primero que podemos apreciar. Podemos observar también algunas otras cosas. Marco nos dice que el mismo día en que había enseñado las parábolas de una embarcación, cuando llegaba la noche, Jesús dijo a sus discípulos que fueran a la otra ribera del mar de Galilea. Era una distancia alrededor de 8 kilómetros. Eso también es necesario poder puntualizarlo, porque 8 kilómetros, uno dice, pero 8 kilómetros es muy poco. Prácticamente de aquí al Tume, por ejemplo, poquito más allá, tenemos 8 kilómetros. Aquí estamos cerca, nosotros decimos, claro, es cerca, pero hay que considerar que iban a través del lago de Genesaret o el mar de Galilea, como se le llama también, y además con botes a remo.
De tal forma que no era tan simple 8 kilómetros en ese contexto. Se demoraba una buena cantidad de tiempo, alrededor de 1 hora y media, dicen los historiadores que era factible que se demoraran en ese trayecto. Para ello usarían la misma barca en que había estado enseñando. Recuerden, capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, esa misma barca la usó para trasladarse. No hicieron preparativos especiales para el traslado, ninguna cosa, sino que llegando la noche, entonces zarparon hacia el este. Hoy sabemos mucho sobre el tipo de barca en la que viajaba Jesús. Una barca seguramente muy similar a la mencionada por Marcos se encontró en Magdala, en la costa oeste, en 1986, y tuvimos la oportunidad de verlo. Es una embarcación de alrededor de 8 metros de largo, 8,2 metros de largo, de largo bien digo, 2,3 metros de ancho y 1,25 de profundidad. Y están todas las, como, no sé cómo le dicen técnicamente, pero como las costillas, ¿cierto? Las que dan la forma a la embarcación. Está todo impecable, está bien conservado, todavía se puede ver en un kibut que hay allí, en Ginosar, y los restos se conservan cuidadosamente y se exhiben en ese lugar. ¿De cuándo datan? Y aquí está la importancia del dato. Datan aproximadamente de entre el 100 antes de Cristo y el 70 después de Cristo. O sea, ese tipo de embarcación se usaba en el tiempo de Jesús. Eso es lo que nos dice. 8 metros de largo, 2,3 de ancho y 1,25 de profundidad. El barco tenía una vela como era común en los barcos de pesca y era propulsado por 4 remos. 2 de cada lado. Sabemos por otras fuentes que la embarcación podría haber tenido capacidad para unas 15 personas aproximadamente y probablemente requería una tripulación de 5 personas que lo manejaran y estaba diseñada con una red de pesca de cerco, de esa cierto que se extendía para atrapar los peces. Y tenía una pequeña cubierta en la popa, en la parte de atrás de la embarcación. Más o menos esas características. ¿Por qué las damos? ¿Cuál es el propósito de darlas? Para ver de qué manera entonces ellos enfrentaron una tormenta con ese tipo de embarcación en las circunstancias en las que se produjo. Porque allí podemos entender un poco por qué la desesperación de los discípulos cuando llegaron en un momento a no tener ningún tipo de control sobre la embarcación, a pesar de que eran marinos avesados, al menos 4 de ellos, ¿recuerdan? Ahora, estos datos muestran la precariedad de las embarcaciones cuando se debía enfrentar una tormenta, entonces. Lo que de hecho ocurrió en esta ocasión. Eso contextualmente para mostrar un poquito cuáles son las características en las cuales se dio, porque lo que se dio, quiero decir, el episodio, porque lo que importa aquí es lo que aparece en los versículos 37 al 41, que viene siendo el corazón de la narrativa. Hacia eso apunta, a poder describir lo que ocurrió, pero también para tener un contexto mejor y poder tratar de también imaginarnos la situación. Nosotros podemos saber que la embarcación no era como las que nosotros podemos ver en el día de hoy. Es decir, no, pero con una embarcación así es imposible que el viento levante olas tan grandes que puedan anegar una barca de esa naturaleza, pero en ese contexto sí era muy probable. Vamos a ver entonces, vamos a empezar el versículo 37 ya con lo primero que es la tormenta. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra traducida tempestad en el original significa un torbellino o ráfaga de viento huracanado. Eso es lo que significa la palabra. Como todos los demás mares interiores rodeados de montañas, el lago, aunque generalmente plácido, como dije, está sujeto a ráfagas repentinas de los huecos de las montañas y a violentos remolinos y tormentas que se producen, que como dije no son de larga duración, pero son violentos en sus efectos. Esto es lo que ocurrió en ese momento,
Cuando nosotros navegamos por el mar de Galilea, estaba pero muy plácido, muy tranquilo, no había ningún tipo de viento, todo era digamos, sin oleaje, pero en este caso ellos salieron así. No es que inmediatamente comenzó, porque de lo contrario no hubiesen zarpado. Salieron con la tranquilidad del lago de Galilea y luego comenzó entonces este viento rápido con efectos muy complejos para los que iban en el barco. El relato paralelo de Mateo, de hecho, usa una palabra que en el original es seísmo y de ahí viene nuestra palabra sismo, para mostrar lo violento que es y las consecuencias que tenía este viento que apareció de pronto. Mateo capítulo 8, versículo 24, ahí dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Allí utiliza eso. Tempestad tan grande es sismo, es decir, se produjo un movimiento tal que la embarcación estaba a punto de ser destruida. A eso está apuntando Mateo. El verbo que usa Marcos traducido echaba respecto de las olas en contra del barco, allí en el versículo 37, y echaba las olas en la barca, significa arrojarse, precipitarse fuertemente sobre algo. Las olas siguen golpeando el barco continuamente, entonces ese es el sentido, al punto que la barca se estaba llenando de agua rápidamente, se anegaba, dice Marcos. Lucas usa un término náutico, se estaba llenando. Eso es lo que significa el término que utiliza Lucas, lo que simplemente significa que se hundían, es decir, que la agua que entraba era demasiada y no tenían la capacidad de poder sacarla a tiempo, de tal modo que la escena es muy compleja, es muy, como diría, es muy dura, porque efectivamente estaban a punto de hundirse y no tenían ninguna posibilidad de salvación. Entonces, para entender un poco las circunstancias en las cuales ellos estaban, era desesperada en el fondo. Estaban en peligro real de perecer ahogados. Recordemos que al menos 4 de los discípulos eran pescadores, hombres con mucha expertise en la navegación. Sin embargo, no podían solucionar el problema. No tenían control de la situación. No habían previsto la tormenta y salieron con un mar en calma y de pronto apareció el viento huracanado y estaban a punto de perecer. Así de imprevistas y violentas suelen ser las tormentas que llegan a nuestra vida. Porque ninguna persona espera malas noticias, ninguna persona espera situaciones dolorosas. De hecho, todos naturalmente, por un asunto de supervivencia, tratamos de evitar cualquier tipo de peligro y aún no queremos para nada escuchar una noticia, que alguien nos llame a las 3, 4 de la mañana de pronto, es porque hay algo grave que ha sucedido. Llegan sin aviso estas situaciones, en momentos en que todo está en calma. Las tormentas de la vida son casi todas sorpresas repentinas. Dijo alguien, no cuelgan señales de peligro días antes para advertirnos, en 3 días más va a ocurrir algo malo, no tenemos idea. Es decir, la vida en el fondo, en términos de lo que va a pasar más tarde, no está en nuestras manos. Y no tenemos el control de esa situación cuando llega, porque muchas veces tiene que ver con situaciones que escapan a nuestras capacidades. Así como escapaban en este caso esta tormenta a las capacidades que tenían los discípulos. Los discípulos no podían zafarse de la situación y entonces estaban en una situación límite. Entonces vienen, por ejemplo, las tentaciones en términos espirituales, en el caso de los creyentes, surgen cuando no las estamos buscando y vienen los desastres posteriormente cuando cedimos ante ese tipo de cosas. Estamos en paz, por ejemplo, en el hogar feliz, sin mayores dificultades, y en un momento una mala noticia parece destruir toda la paz de la que gozábamos. Enfermedades, descalabros económicos, relaciones interpersonales en crisis. La persona en la que confiábamos, un amigo, y que pensábamos que nunca nos fallaría, resulta que nos falló. Proyecciones, planes, anhelos, hechas pedazos de un momento a otro,
una tormenta de preocupaciones llega a abrumar el alma. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta que seguramente se hicieron los discípulos y vemos que no acudieron al Señor hasta cuando ya no había ninguna esperanza. No fueron inmediatamente, eso es lo que se entiende por el relato, los 3 relatos de los evangelios sinópticos, que no fueron inmediatamente a despertar al Señor Jesucristo, sino que primero intentaron ellos salvar la situación. Así pasa con nosotros, cuando enfrentamos situaciones difíciles, inesperadas, intentamos con nuestra fuerza salvar la situación. Buscamos, tratamos de crear en nuestra mente un plan para salir del problema. Y de pronto ya nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad. Esto nos golpea, nos agita de tal manera que es como si estuviéramos bajo un peso que nos ahoga. Una tormenta de dolor surge de algún duelo y amenaza con abrumar toda fe o esperanza en Dios. Llegan entonces las dudas. Y aquí tenemos que ser sinceros porque no podemos estar dando a entender que somos súper espirituales y que estas cosas no nos afectan mayormente, porque sí nos afectan. Empiezan a llegar dudas, empiezan las preguntas, los por qué. Y que no nos atrevemos a hacer públicas seguramente, pero el Señor sabe que están en nuestro corazón. Pareciera que el barco de nuestra vida está a la deriva en el mar tempestuoso de un mundo difícil de navegar porque vivimos en circunstancias difíciles. Recuerden que este mundo es un mundo de pecado y el pecado trae consecuencias. Y a veces no necesariamente por causa de la persona en sí que está sufriendo, sino por causa de terceros. Porque es un mundo asediado por el pecado, es un mar difícil o un lago difícil de navegar. Buscamos por todos lados una salida a la situación y no la encontramos. Esa fue la situación de los discípulos. Buscaron al Señor Jesucristo, que para sorpresa de ellos estaba durmiendo después de que ellos intentaron todo, ya no hallaron qué hacer, sabían que Jesús estaba allí en la barca, fueron donde Él y lo encontraron durmiendo plácidamente. Él estaba en la popa, dice el texto, durmiendo sobre un cabezal. Parece para ellos una contradicción. ¿Cómo puede ser que Él duerma mientras estamos a punto de morir, de naufragar? ¿Cómo puede ser que el Señor Jesucristo, que está con nosotros, que lo hemos visto hacer milagros extraordinarios, que lo hemos visto que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, que tiene autoridad sobre las enfermedades, que tiene autoridad sobre muchas cosas que ninguno de nosotros tiene? ¿Por qué Él está durmiendo mientras nosotros estamos padeciendo? Parece una contradicción. ¿Cuán confundidos deben haberse sentido los discípulos? Un Cristo dormido parece una contradicción. Si Él es el único que puede salvarlos, ¿por qué duerme? De hecho, Él mismo está en peligro y con Él todos nosotros. No pasa eso por la cabeza de pronto cuando las cosas difíciles llegan. Sí sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Sí sabemos que el Señor está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Sí sabemos que el Señor está a nuestro lado, pero igual, de todas maneras, parece que no estuviera. Está, pero parece que no estuviera. Objetivamente está en nosotros a través de su Espíritu, pero subjetivamente parece que no estuviera. Porque el dolor nubla la capacidad de poder ver al Señor cerca nuestro. Y ahí está la batalla constante entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la verdad que está fuera de nosotros y que siempre va a ser una verdad y que nunca va a cambiar, y nosotros que nuestros sentimientos van cambiando según las circunstancias. La tormenta no fue inesperada para el Señor, esa es una evidencia de eso. Él, además del hecho de que estaba cansado porque también tenía una naturaleza humana como nosotros, después de haber trabajado todo el día, estaba cansado y entonces se puso a dormir ahí en la barca, pero para el Señor no era una sorpresa la tormenta que venía. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Y por eso entonces, a pesar de que estaba dormido, Jesús, ¿cierto? Como hombre, no obstante, el Dios Todopoderoso estaba vigilando toda la situación.
Siempre está vigilante, aunque parezca indiferente. Y eso nos cuesta vivirlo, nos cuesta tomarlo para nosotros. Eh, Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero la verdad es que parece que no estuvieras, no te veo, no te siento. Eso pasa muchas veces. Pero el que guarda a Israel, como dice el salmista, no dormirá. Su ojo está siempre sobre los suyos. Pero nosotros somos tan lentos para entender esto y descansar en Él. Los discípulos hicieron lo correcto, a pesar de que su fe era todavía, estaba recién empezando, era muy incipiente la fe de los discípulos a esas alturas del ministerio del Señor Jesucristo. Pero hicieron lo correcto, fueron donde la persona adecuada. Fueron donde la única persona que podía obrar en medio de sus circunstancias y clamaron a Él. No solo fueron a Jesús, sino clamaron, oraron a Él, en otras palabras. Ellos sabían que Él podía extender su mano en favor de ellos. Dejaron de confiar en sus capacidades como marineros con experiencia y buscaron al Señor en la barca. El Señor no era marinero, el Señor no era pescador, no tenía capacidades en ese sentido, expertise del punto de vista técnico, pero era el Señor. Y noten una cosa, ¿por qué ellos van donde el Señor Jesucristo? Porque no tenían control sobre la situación. ¿Qué nos está diciendo entonces? Deja de confiar en ti y confía solamente en el Señor. Y eso es lo que ellos hicieron, corrieron del Señor. Jesús no estaba fuera de la barca, estaba dentro de ella, nunca estuvo ausente, siempre estuvo con ellos. Él durmió, puede ser, con un propósito. ¿Cuál sería el propósito por el cual el Señor se durmió sabiendo que iba a venir una tempestad? Sabiendo que sus discípulos se iban a desesperar porque no iban a tener el control sobre esa tempestad, esa especie de huracán que iba a hundir el barco. ¿Por qué entonces se durmió sabiendo eso? Bueno, al menos podemos conjeturar algo que se implica. Quería mostrar a los apóstoles que donde Él estaba no había peligro real. No había peligro real, y para enseñar a nosotros a lo largo del tiempo, con calma y fidelidad, descansar en Él. Mientras que todas las cosas externas parecen de lo más angustiosas, inmanejables, incluso desde el punto de vista de nuestra propia sociedad en la cual nosotros vivimos en el día del día de hoy, pareciera ser que todo es un caos. Todo es un caos desde todo punto de vista, todo es un caos. Y desde el punto de vista espiritual todavía mucho más. Hay confusión, hay personajes que se prestan para confundir a los mismos creyentes de la iglesia. Hay ideologías que se meten de pronto a la iglesia en forma subrepticia con el propósito de poder desviarnos de la mirada del Señor. Esas son tormentas que estamos enfrentando como iglesia siempre. Sistemas políticos que odian al cristianismo. Sistemas legislativos que están buscando la manera de poder encerrar al cristianismo para que no tenga preponderancia pública. Tantas otras cosas del punto de vista de la iglesia que está amenazando la iglesia alrededor nuestro. Pero ¿qué es lo que el Señor está enseñándonos aquí? Descansa en mí, yo estoy en la barca. Yo estoy en la barca. No confíes en ti, no confíes en que tú puedes solucionar el problema. Por eso es que no tiene mucho sentido, por ejemplo, salir, ¿cierto?, a protestar por la inmoralidad del mundo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor tiene el control de aquello, a pesar de lo aparente. Nosotros decimos, pero ¿cómo va a tener el control? Miren lo que está pasando. Bueno, Él tiene el control. ¿Por qué se durmió? Para darle una lección a sus discípulos, diciéndole, yo estoy aquí con ustedes y ustedes tienen que confiar en mí. No solo fue el cansancio que lo llevó a dormir, sino que había una razón más importante. Quería impregnar en la mente y los corazones de sus discípulos una verdad que nunca debían olvidar. Ellos debían confiar siempre en Él. Él nunca estaría ausente, siempre estaría con ellos y cerca de ellos. Nunca dejará de hacerlo.
Entonces los discípulos, al ver que habían situaciones tan complejas a su alrededor que ellos no tenían ninguna capacidad de manejar eso, no tenían el control, tenían que ir al Señor para decirle, tú eres el dueño de la barca, toma el timón, toma el timón. Nosotros descansamos en ti. Queridos hermanos, pensemos un poquito, ¿qué son las tempestades del mundo? Las miserables incertidumbres y oportunidades de esta vida mortal, la malicia incluso de los ángeles, de los demonios, esto, la agitación de esperanzas y temores mezclados, que incluso, ¿qué es la cercanía de la muerte? ¿Qué es la cercanía de la muerte misma? ¿Qué es el peligro de la muerte? ¿Qué puede hacernos la muerte a los que somos de Cristo? Ahora, cuando vino este asunto de la pandemia, se notó que muchos creyentes tenían tanto temor como los incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en lo que podemos hacer nosotros o lo que la, comillas, ciencia podía hacer. Pero ¿dónde debe estar el corazón del creyente? No en las circunstancias, sino en el Señor que maneja las circunstancias. Y si el Señor quería que nosotros partiéramos a través de una enfermedad, entonces así va a ser. Pero ¿qué nos va a hacer la muerte? ¿Qué nos puede hacer la muerte? El Señor puede dormir tranquilamente a través de todas las conmociones salvajes del mundo, dijo alguien. Lo único que pueden hacer las aflicciones de la vida es lanzarnos incluso la muerte a los brazos de nuestro Señor. Nada más. Nada más. Ahí está el punto de reflexión que seguramente quedó en la mente de los discípulos, en la meditación, la reflexión posterior. Después, históricamente, ellos cuando fueron a enfrentar situaciones duras, ¿por qué tuvieron tanto denuedo, confianza y seguridad? Porque seguramente recordaron episodios como este. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recordaron situaciones que habían vivido con el Señor tanto en cuanto a su enseñanza verbal como a su enseñanza práctica, es decir, a través de las acciones que Él realizó en favor de ellos. Y entonces cuando los amenazaron dijeron, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿De dónde salió esa fortaleza de pronto que llegaron a tener? De esta convicción. El Señor estuvo con nosotros en la barca. No teníamos nada que hacer, pero el Señor estaba ahí. No zozobramos porque el Señor estaba allí. Y eso pasa. Durante 2000 años de historia la iglesia no ha zozobrado. ¿Por qué? Porque el Señor está en la iglesia. ¿Cuándo es peligroso? ¿Cuándo viene el peligro mayor? Es cuando se le dice a Cristo que quede fuera de la iglesia, como en la iglesia de la Odisea, como escuchamos hace unas semanas atrás. Cuando el hombre se coloca en el lugar de Dios en la iglesia, allí, obviamente, la iglesia está a punto de perecer y no hay nada y nadie que la salve. Pero cuando Cristo está al mando, entonces las cosas son distintas. Esto fue lo que ocurrió con los discípulos. Ellos fueron a Jesús y clamaron a Él y le despertaron, dice, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas registra, Maestro, Maestro, que perecemos, así con exclamación. Ahora, es verdad que su oración no fue muy sutil y delicada, ¿cierto? Sin embargo, hicieron lo correcto. Y aquí hay enseñanzas muy prácticas para nosotros. A veces nos preocupamos de que nuestra oración sea muy bien elaborada. Que nuestras palabras y nuestras oraciones sean, oraciones me refiero gramaticalmente, vayan siendo muy correctas cuando oramos al Señor. Pero los discípulos, en la situación en la que estaban, no tenían el tiempo, ni tampoco sería correcto que fueran tan cuidadosos. Simplemente ellos dijeron, nosotros nos estamos muriendo, mira, nos vamos a morir en un instante. Señor, despierta, haz algo, sálvanos. Ese es el grito desesperado de una persona que está pereciendo. Y es correcto en ese sentido. No es correcto desde el punto de vista de que ellos
Le dijeron, ¿qué pasa? Tú no eres indiferente, estamos muriendo y tú no estás haciendo nada. Desde ese punto de vista podríamos cuestionarlo, pero desde la perspectiva de que fueron a la persona correcta en el barco, eso sí. Que dejaron de confiar en ellos y empezaron a mirar al Señor Jesucristo como su única esperanza, eso sí. Ese es el camino. Aunque el miedo provocó el abandono, al abandono de ellos mismos, es decir, nosotros no vamos a seguir intentándolo, ya no siguieron intentando resolver el problema con sus fuerzas. No obstante, la fe les proporcionó una orientación correcta, porque lo llevó hacia la persona adecuada. Y eso es lo que hace la fe. El miedo nos lleva a la desesperación, nos lleva a la angustia, ¿no es verdad? Pero la fe nos conduce a la persona que calma nuestra angustia. El miedo, dijo alguien, ordenó, suelta el remo. La fe lo dirigió a Jesús, ve a Jesús. El miedo dijo, tu caso no tiene remedio. La fe dijo, busca seguridad en Cristo. El miedo gritó, perecemos, perecemos. La fe oró, maestro, ¿no te preocupas por nosotros, Señor? Sálvanos. Noten la mezcla que había en los judíos. Terror por un lado, desesperación porque estaban a punto de morir, y por otro lado fe. Por eso decimos que su fe todavía no era muy fuerte. Más adelante en el versículo 40 el Señor va a reprender respecto a eso mismo a ellos, pero era una fe correcta. Hermanos, cuando recién conocemos al Señor, no conocemos al Señor como lo llegamos a conocer después. Cuando conocemos a Cristo sabemos que estamos perdidos y Él es el único que nos puede salvar. Eso es lo único que sabemos. Después ya conocemos quién es Él, que es Dios hombre, que es 100% Dios, que es 100% hombre, y una serie de cosas que tienen que ver con la doctrina cristológica. Pero en principio, simplemente sabemos dos cosas. Estamos perdidos, Él puede salvarnos. Y esa fe es suficiente. Esa fe es suficiente para salvarnos, para salvación. Después necesitamos crecer, por supuesto, y que nuestra fe se solidifique. Pero estos hombres estaban apuntando a la persona correcta. Fueron donde Jesús y oraron en la forma correcta del punto de vista de lo que pidieron. Señor, sálvanos. En este sentido, la oración de los discípulos es un buen modelo de oración en medio del peligro. Noten tres cosas. Fue breve, fue apropiada para la circunstancia y fue ferviente. Fue breve, fue apropiada y fue ferviente. Los discípulos sabían lo que querían y lo pidieron. Nuestras oraciones a menudo no logran obtener una bendición porque carecen de precisión, es decir, de ser específico en algo. A veces pensamos que entre más larga la oración, mejor recibida va a ser por el Señor. Pero aquí los discípulos fueron unas pocas palabras las que dijeron y eso fue suficiente. Un teólogo dice que en el caso de la mayoría de nuestras oraciones serían mejores y más útiles si cortáramos un poco cada extremo y prendiéramos fuego al medio. Es decir, que fuesen apasionadas, que fuesen fervientes, que brotasen del alma, del corazón profundamente y no estuviéramos tan preocupados de poder elaborar una gran oración y que suene bonita, sino ir a la necesidad principal. Fue una oración ferviente la de los discípulos, que brota de un corazón angustiado, pero también confiado que su clamor será respondido. Este clamor fue el preludio de una paz inmediata en medio de la tormenta. Entonces, los discípulos todavía no tenían una relación con el Señor más estrecha, todavía lo estaban conociendo. Después la expresión del versículo 41 va a mostrar eso con toda claridad. Sin embargo, hicieron lo correcto. El punto aquí en cuestión, ¿dónde vamos? ¿A quién vamos cuando estamos en angustia? ¿A quién acudimos cuando estamos en angustia? No tiene nada de malo acudir a alguna persona que nos puede comprender, que nos puede escuchar, por supuesto que sí.
Pero en definitiva, el único que puede colocar paz en medio de esa tormenta interna que hay muchas veces, pensamientos, sentimientos que parecen remolinos que están dentro de nosotros, el único que puede traer paz en medio de esa tormenta es Jesucristo. Y eso es lo que aquí ellos lograron entender y recibieron de parte del Señor. Una cosa también llama la atención, el Señor no los reprendió por la forma en que le pidieron las cosas. El Señor no dijo, ustedes son irrespetuosos, miren lo que están haciendo, cómo me hablan de esa manera. ¿No tienes cuidado que perecemos? No, no los reprendió. Simplemente se dispuso a calmar su angustia. Simplemente se dispuso a calmar su angustia. Versículo 39. Y aquí vamos a lo segundo. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta, en la angustia. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El Señor no se tardó en responder al clamor desesperado de sus discípulos. Las palabras que usa Jesús aquí son muy llamativas porque no parecen que fueran dirigidas a la naturaleza, sino adquieren un tono de personificación. ¿Se dan cuenta? Miren lo que está diciendo. Dice, levantándose, reprendió al viento. ¿A quién se reprende? A una persona. Y dijo al mar, calla, enmudece. ¿A quién se le dice eso? A una persona. Hay un teólogo que dice que el Señor estaba detrás de la escena del viento y todo estaba dirigiéndose al ser espiritual de maldad, es decir, a Satanás mismo. Es decir, pareciera que el Señor se está dirigiendo a una persona y no a la naturaleza inanimada, porque suena como ilógico e irracional decirle al viento que se calme. Porque el viento no entiende, no es racional, no tiene la posibilidad de comprender. No debemos pasar por alto la fuerza de la palabra reprendido o lo reprendió, preservada por los 3 evangelistas. Y menos aún la invocación directa a los elementos furiosos, calla, enmudece, que solo registra Marcos. Marcos es el único que registra esto, en la misma escena. Es evidente que tanto Mateo como aquel que guió a Marcos a escribir su evangelio estaban en la barca en ese momento. Mateo estaba, bien sabemos, Pedro también estaba. Y como se sabe que Pedro fue, en definitiva, el que le dictó a Marco el Evangelio. Porque solo un testigo presencial podía ver estos detalles. Aquí se rastrea claramente el origen de todas las discordias, dijo alguien, y desarmonías del mundo exterior en una persona. Así como esta persona no puede ser otra que Satanás, el autor de todos los desórdenes, tanto en el mundo natural como en el espiritual. Entonces aquí había una connotación más profunda. De hecho, si vamos al capítulo 2, versículo 25, vemos como Jesús expulsó un demonio. Y qué interesante que la palabra, una de las palabras que aparece aquí en nuestro texto de Marcos 4, también aparece aquí, la misma palabra en el original. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y le dijo al viento, calla, enmudece. Esa misma palabra en el original que usó cuando hizo callar a un demonio, calla, proviene de una palabra en el original que significa cerrar la boca con un bozal. Amordazar, usado para amordazar a un buey y en el caso de Jesús también se utiliza amordazando, silenciando a los fariseos en alguna circunstancia en la cual se encuentra con ellos. Y por supuesto, solo una persona es amordazada.
De tal manera que es consistente esta. Esta expresión es la misma entonces que vimos ahí en el capítulo 2 de Marcos. ¿Qué es lo que está manifestando Jesús a través de esa declaración? Que Él tiene el control sobre el mundo natural y sobre el mundo espiritual. Y que si no debemos temer a las cosas inanimadas, es decir, por ejemplo, un terremoto, las cosas que producen pánico también en la gente, desesperación, de pronto desorientación, muchas otras cosas, está diciendo, yo tengo control sobre eso. Yo tengo control sobre un terremoto. Yo tengo control sobre una erupción volcánica. Yo tengo control sobre cualquier cosa que ocurra en la naturaleza. El Señor es el creador de la naturaleza, es el Señor de la naturaleza. De tal manera que tiene control. Pero también tiene control sobre el propio Satanás. Satanás no puede hacer nada sin la autorización del Señor. Y cuando Él quiere, lo calla. Recuerden la situación en Filipo, cuando esa mujer que adivinaba decía, estos son hijos del Dios Altísimo y proclaman la palabra de Dios, y perseguía a Pablo y a Silas, y en un momento Pablo se vuelve y también la hizo callar, porque había un demonio que le había poseído, y por la autoridad del Señor, obviamente a través de Pablo, el demonio obedeció. Eso entonces implica que los creyentes tampoco tenemos que tener temor al mundo espiritual de maldad. No porque nosotros seamos súper espirituales, sino porque somos hijos de Dios. Y Dios es el que lucha por nosotros. Entonces, el Señor muestra autoridad. Gobierno y soberanía del Señor sobre el mundo natural y espiritual, y eso es evidente. Jesús interviene terminando con la angustia de sus discípulos, porque cuando hay angustia, evidentemente también el enemigo aprovecha las circunstancias. Cuando hay una situación dura que no podemos manejar, el enemigo aprovecha las circunstancias para que nosotros nos desanimemos. Y el Señor trae paz entonces, en medio de la angustia. Trajo orden en medio del caos y paz en medio del conflicto. Agustín, un considerado padre de la iglesia, dice que vivió en los años 400 y fracción después de Cristo, dice, navegamos en esta vida como en un mar, y el viento arrecia, y las tormentas de la tentación nos faltan. ¿De dónde proviene esto sino de que Jesús duerme en ti? Es decir, tu fe en Jesús dormita en tu corazón. Despiértalo y di, maestro, perecemos. Él despertará, es decir, tu fe volverá a ti y el peligro habrá pasado. Otro padre de iglesia que vivió entre el año 200 después de Cristo aproximadamente, Tertuliano, dice, pero ese pequeño barco representa a la iglesia, pues se encuentra inquieta en el mar, es decir, en el mundo, por las tentaciones y persecuciones, mientras el Señor duerme pacientemente, por así decirlo, hasta que despertado finalmente por las oraciones de los santos, calma al mundo y devuelve la tranquilidad a los suyos. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza es que el Señor intervenga. Nuestra confianza es que el Señor ya lo ha hecho en circunstancias anteriores y que lo volverá a hacer. Y por eso, si bien es cierto, este es un hecho histórico, puntual, irrepetible, el hecho de calmar la tempestad, sin embargo, en términos espirituales, el Señor lo está haciendo todo el tiempo. Él nos da la paz en medio de la tormenta del dolor. Cuando el dolor llega, como va a llegar, nos habla de la gloria de la vida venidera. Esa es una cosa interesante. Cuando más uno encuentra calma, es cuando uno más tiene una perspectiva de la eternidad. El mismo apóstol Pablo tenía esa perspectiva, recuerden. Las aflicciones del tiempo presente, aquí estamos sufriendo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, ¿cómo se calma eso? Bueno, sí, estás sufriendo. Yo te voy a acompañar en tu sufrimiento, pero además recuerda cuál es tu meta, hacia dónde vas. Recuerda ese tiempo cuando ya no tendrás lágrimas, ni dolor, ni aflicción, ni angustia.
y no habrá muerte tampoco. O sea, la perspectiva de la eternidad nos ayuda a tener claridad respecto a lo que está pasando en nosotros, nos alienta de una manera especial. Recuerden el salmista Asaf en el Salmo 73. Él tenía una visión incorrecta de la gente que florecía, ¿cierto? Le iba bien, que surgía en muchos aspectos y que eran absolutamente paganos, que eran personas malas, que estaban en contra de Dios, que se reían y se burlaban de Dios y de su pueblo. Dice, por poco resbalaron mis pasos, por poco se deslizó, hasta que entrando en el santuario de Dios, ahí cambió su perspectiva. Comprendí el fin de ellos. Ven que estaba viendo las cosas en el sentido del final de los tiempos cuando iban a recibir el juicio que merecían. Comprendí el fin de ellos. Y llega a decir después respecto de él, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Se dan cuenta? El Señor nos da una perspectiva correcta de las cosas. No significa que no va a doler. No se entienda mal. No significa que el sufrimiento no va a ser real. No significa que no nos vamos a abrumar, porque eso es imposible evitarlo. No tenemos el control sobre eso. Pero sí significa que con una perspectiva de la eternidad vamos a poder enfrentar el presente de mejor manera. Él cambia la oscuridad de la muerte por la luz del pensamiento de la vida eterna. Nos habla del amor de Dios. Él nos da paz. Cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de dudas, tensión e incertidumbre, llegan momentos en que no sabemos qué hacer. Nos desorientamos. Y entonces acudimos al Señor y le decimos como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, devuélveme la lucidez, en otras palabras. Devuélveme la lucidez para dejar de estar confundido. Quizás he errado el camino aquí en este caso porque esta situación dolorosa me ha llevado, esta tormenta me ha llevado casi a zozobrar. Señor, devuélveme la dirección que tengo que seguir. La respuesta no se tardará. Él nos da paz en medio de la angustia. El principal enemigo de la paz es la preocupación por nosotros mismos, la preocupación por el día de mañana, la preocupación por quienes amamos. Pero Jesús nos habla de un Padre cuya mano jamás derramará sobre su Hijo una lágrima innecesaria. Y de un amor que está más allá de lo que nosotros podemos entender. En medio de la angustia Él nos trae paz. Y eso es lo que aquí dice el texto. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tranquilidad, sosiego. Se acabó la tormenta. El Señor es el único que puede hacer eso. Nosotros los seres humanos, con todo el amor de nuestro corazón, no podemos traer paz al corazón del que sufre. El Señor sí lo puede hacer. Tercero y último, versículos 40 y 41, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo tercero es la lección de la tormenta, o las lecciones de la tormenta, podríamos decir. Jesús reprendió la débil fe de los discípulos primeramente. Ellos debían aprender a confiar en Él en las circunstancias más duras de la vida. Jesús vio sus corazones amedrentados, tímidos, acobardados, porque eso significa la palabra. Ellos debían poner toda su carga sobre Él. Él siempre estaría con ellos, guardando sus vidas y poniendo calma en sus corazones. De allí apunta a la fe de ellos. ¿Acaso no tenéis fe? El Señor no está cuestionando su fe, sino la fortaleza de la fe. La fe es correcta, porque está apuntada hacia el Señor. Pero la debilidad de la fe era lo que Él estaba colocando aquí, confrontando en realidad a estos discípulos. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos mirado con vergüenza nuestra débil fe? ¿Les ha pasado? Pero ¿cómo?
¿cómo yo? Si yo sé esto, ¿por qué no confié lo suficiente? Uno mira su propia vida y le ha pasado. Lamentablemente tengo una fe débil. Muchas veces. No por falta de conocimiento. Lo sabemos. Sabemos eso. Sino que simplemente porque queremos seguir teniendo el timón de nuestra vida. Ese es el problema. Queremos seguir al mando del barco. Y cuando vemos que la cosa no funciona, entonces vamos al Señor como los discípulos. Nos parecemos muchos a ellos. Esta es una ilustración, una clase de antropología bíblica para nosotros. Somos muy parecidos a los discípulos. Sabemos, Señor, que tú eres grande, que tú has hecho cosas maravillosas. En mi propia vida, en mi propia experiencia, Señor, yo he visto esto. Por tu palabra conozco, sé que tú haces cosas maravillosas, que siempre estás con nosotros. Pero de pronto cuando todo va en paz, Señor, hasta un lado, yo tomo el control. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y cuando viene una tempestad en nuestra vida nos damos cuenta que debemos dejar el timón en las manos del Señor. Él siempre nos llevará a puerto seguro. Aunque parezca difícil el sendero. Dejemos que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. Dejemos de luchar infructuosamente con nuestras fuerzas si nosotros no somos suficientes nosotros mismos. Eso es lo que le decía también, ¿cierto?, el Señor a la iglesia de la Odisea. Ustedes no son suficientes. Ustedes se creen autosuficientes, pero no lo son. Están perdidos, están equivocados. Entonces los discípulos reaccionan, versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Noten, dos tipos de temor de los discípulos. Primero, temieron con terror porque estaban a punto de morir por la causa de la tempestad. Pero ahora no temen por la causa de la tempestad, porque ya hizo la paz el Señor. Ya no había tempestad. ¿Por qué estaban temiendo ahora? Porque quedaron perplejos frente a la persona de Cristo. Ahora su temor cambió. Se decían al uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se escaparon de un miedo solo para meterse en otro. Perdieron el miedo a la tempestad y adquieren un miedo mayor al del Señor de la tempestad. Pierden, en todo caso, un miedo malo para adquirir uno bueno. Un miedo que es reverente y que tienen tanta confianza como sobrecogimiento en Él. Tal temor es el comienzo de la fe en la deidad de Cristo. Cuando ellos hacen la pregunta, ¿quién es este? Luego el Señor les preguntaría a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y cuando ellos dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces estaba completada, estaba hecha, estaba lista su capacitación para después seguir con la obra de Cristo. Ahora ellos dicen, ¿quién es este? Porque no tenían la capacidad todavía de tener un conocimiento más profundo del Señor. Pero el Señor después les va a dar esa calma y esa paz y esa seguridad cuando ellos contestan correctamente que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, qué bueno es entonces cuando el sufrimiento y la aflicción nos envían más cerca de Jesús. Nos llevan a Él, nos llevan a clamar a Él y nos llevan también al mismo tiempo a tener un temor más reverente del Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que pasamos con nuestros hermanos. Gracias por estar con nosotros, Señor. De hecho, así lo entendemos. Tú estás con nosotros en este momento. Y tú estás en medio de tu iglesia. Señor, tú evalúas también nuestro corazón y nuestra débil fe. Y queremos pedir perdón por aquellas circunstancias donde nuestra fe se ha debilitado y nuestra duda ha venido, Señor, a nuestro corazón. Cuando las tormentas de la vida nos han golpeado fuerte. Pero confiamos en ti. Ayúdanos a confiar mucho más en ti.
Sobre todo, ayúdanos a depender de ti, Señor, y no de nosotros. Ayúdanos a soltar el timón de nuestra vida, porque tú eres el único que puede llevarnos a buen puerto. Danos de tu gracia, Señor, para vivir cada día un cristianismo de confianza absoluta en ti. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.